presentaré mi trabajo de investigación sobre la etnografía. Entonces vemos etnografía para diseño. Iniciamos con qué es la etnografía o para qué sirve la etnografía. La etnografía busca profundizar el conocimiento de las culturas. Esto es una investigación que se hace a las culturas o como bien dice su título, a las etnias. Entonces para esto se utilizan muchas herramientas o muchas maneras de hacerlo, y una de ellas o unas de ellas de las cuales se utilizan son las entrevistas, que logran tener una interacción muy amena con la cultura y el entrevistador. También para ello se utiliza una herramienta que se llama diario de campo, en lo cual esto se basa en el trabajo que se hace en medio de la investigación. Para esto tenemos la elaboración de la orden de datos de campo. Estos son datos que dan por un fin como una torre de información donde se adquiere todos los conocimientos de aquella cultura o de aquella sociedad. Es una torre que se debe organizar dependiendo de tiempos, épocas, para poder tener esas ideas claras. Esa torre no se puede hacer al azar o esa información no se puede tener al azar, sino todo va perfectamente documentado en tiempos, épocas, sucesos, va más o menos así. Por otro lado, encontramos las relaciones con las personas y el compromiso ético. Esta relación es una de las claves, una de las cosas más importantes, que se enfoca en la relación del entrevistador con el entrevistado. Es un papel muy importante, ya que se encarga o se basa en hablar con la verdad, en que los datos que se han tomado o el conocimiento que has adquirido, transmitirlo con la verdad, tal y como es, sin agregarle y sin quitarle información. Ahí es donde se basa una buena comunicación y una buena investigación. También tenemos tres puntos muy importantes, que es cuando acaba el trabajo de campo, analizar e interpretar la realidad social desde la teoría y la presentación pública de los resultados de una investigación. Entonces vemos el primero, que es cuando acaba el trabajo de campo. Investigando un poco, no acaba en ningún momento, realmente siempre es un constante flujo de información, aunque muchas veces se pueda que se repita, pero siempre es un constante flujo de información, donde las sociedades están estimulando esa parte de historia. Tenemos también analizar los datos adquiridos. Es tomar toda esa información y empezar a analizar qué es relevante para contar en la historia, qué es relevante y qué no. Entonces, es ese momento de analizar ese tipo de información desde la teoría a lo que se ha tomado es muy importante. Y por último tenemos la presentación de los datos de la investigación, ya para publicarlos, que son lo que de pronto encontramos en libros, en periódicos, en revistas, que es son tres pasos muy importantes ya para tener una información más completa. También tenemos el rol de las preguntas, donde es la parte
una de las partes más importantes de la investigación, porque basado en las preguntas se puede hacer énfasis en cómo es la brújula de la investigación. Depende de las preguntas que se planteen, es la dirección que va a tomar la investigación. También encontramos las preguntas de investigación cuantitativas correlacionadas, que se pertenecen a preguntas, o bueno, se hacen preguntas y se esperan resultados que no sean de casualidad, sino que tengan una correlación. Depende de esto, de que las cosas tengan un flujo continuo y no que salieron porque sí. De eso se tratan las preguntas cuantitativas correlacionadas. También tenemos tres tipos de preguntas más, que son las preguntas cuantitativas comparativas, preguntas cuantitativas descriptivas, y tenemos las preguntas cuantitativas cualitativas. Entonces, iniciamos con las preguntas comparativas. Dice que en este punto se compara el ingreso entre, por ejemplo, estas preguntas comparativas hacen referencia, se establecen diferentes significativas entre grupos variables, o esas preguntas permiten comparar dos o más grupos de función en una misma variable. Por ejemplo, se tiene mucho en cuenta el cómo y entre. Entonces, esto, por ejemplo, para un ejemplo es como decir, cómo se compara el ingreso entre el hombre y la mujer en una profesión. Entonces, ese es el tipo de preguntas que se hacen comparativas. Dice, después tenemos las descriptivas, que se basa en la investigación cuantitativas descriptivas, se encuentran en describir detalles, fenómenos o características específicos. Para esas preguntas buscan proporcionar una imagen clara, precisa en una situación o evento. O en la población, las frases claves que se utilizan para estas preguntas son cuántos, con qué o con qué frecuencia. Un ejemplo para ello es, por ejemplo, el número de horas de estudio y las calificaciones de los exámenes. Entonces, este tipo de preguntas de comparación, en el ejemplo que acabo de dar, es dependiendo del número de horas que usted estudie, ese va a ser el resultado que usted saque en su examen. Si usted estudia poco, o si usted dedica poco tiempo, poca probabilidad va a tener que sacar una nota alta. Y también tenemos las preguntas cualitativas, que hace referencia, dice, de investigación cualitativa se caracteriza por ser abiertas y flexibles, explorativas, buscan comprender procesos, experiencias significativos desde la perspectiva de los participantes. Esas preguntas se tienen el qué y el cómo. Entonces, en estas preguntas dice de los fenómenos, permitiendo una exploración profunda y detallada de los temas de interés. Entonces, esas cuatro tipos de preguntas son muy importantes en el momento de hacer la investigación etnográfica. Dice, la recogida de datos en el campo de la etnografía y la observación de participante en la investigación. Entonces, aquí encontramos tres áreas claves en la recogida de datos, que es la observación, la entrevista y el análisis de datos. Estos tres puntos claves, ¿para qué nos sirven? Esos tres puntos claves nos sirven para la preparación de la persona que es del entrevistador, de la persona que va a hacer la investigación, de la observación del campo, de la observación de a dónde va a ir,
las entrevistas específicas que va a hacer y el análisis de datos ya después de las entrevistas realizadas. Los hechos y la realidad, donde se observa la subjetividad del entrevistador frente a los datos o la realidad del trabajo en el campo. Y también tenemos la nota sobre la etnografía pública, que es el conocimiento transmitido el conocimiento transmitido para las problemáticas que haya de pronto en esa sociedad. Encontramos también una nota sobre las notas que dice este capítulo enfatiza en la importancia de tomar notas detalladas y flexivas durante el trabajo del campo. Proporciona consejos prácticos sobre cómo tomar notas efectivas, incluyendo notas de campo, notas teóricas, notas metodológicas y la importancia de las notas de campo para el desarrollo de la investigación. Nos habla de la importancia de tomar los pequeños apuntes en cosas importantes y cosas relevantes en nuestra investigación. Como antes ya lo había dicho, una de las cosas más importantes es la entrevista, hacia dónde va dirigida, ya sea cultura, ya sea deporte, ya sea gastronomía. Es una de las cosas más importantes, una de las herramientas más importantes que se tienen para la investigación etnográfica. Y la nota sobre el muestreo es el análisis, es la selección de personas y los escenarios donde se va a hacer esas dichas entrevistas. No se le puede hacer ni a cualquier persona ni en cualquier lugar. Son escenarios o personas específicas para tener una esencia o poder captar un poco mejor ese tipo de cultura o para entender un poco mejor la cultura. Dice adaptación de los cuentos populares a videos. Hoy en día, en toda la revolución que ha habido, no solo se puede hacer o se puede adquirir conocimiento de libros. Hoy en día se tiene mucho la adaptación de cuentos populares a videojuegos. Es una forma de que las personas interactúen, se sumerjan un poco más en la interacción y que no sea solo literatura. También tenemos la introducción a la tecnología digital. La etnografía digital adapta métodos etnográficos tradicionales para estudiar culturas y comunidades en línea. Los videojuegos en particular pueden servir como herramientas poderosas para explorar y preservar el patrimonio cultural. Este texto examina el diseño de un videojuego basado en un cuento popular, demostrando que la etnografía digital puede utilizarse para rescatar y preservar historias culturales de manera interactiva y atractiva. Esto nos habla de que no solo es bueno pues también leer, sino como meterse un poco más en el cuento. Me hace recordar la película de Avatar, donde ellos se meten en esas cápsulas y ya tienen interacción de todo ese bosque, y es algo así. No solo que solo sea una literatura o un libro que muchas veces puede llegar a aburrir, sino que sea más interactivo, ya sea para niños o para personas mayores. Y aquí tenemos la relación de una entrevista. La relación de una entrevista puede llegarse a tener preguntas bien estructuradas para que la narración o cuando ya se vaya a transmitir esta dicha información sea una forma o sea más fácil su narración. Tenemos 4 puntos claves, que es el establecimiento del escenario, como ya lo había dicho anteriormente, el guión de la entrevista, que son las preguntas que estén bien estructuradas y hacia una misma dirección, las preguntas del investigador y el arte de las segundas preguntas. Entonces, esta fue mi exposición, espero les haya servido y que tengan una excelente noche.